En FM Ritmo estamos ya comentando Desde la Esquina del Coco. Desde la Esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la Esquina del Coco. Viene el Taytaybabura, se ve radiante tu luz. Ibarra, la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Cuna de arte, cuna de vida, cálida y linda, tierra de Dios. Siempre orgullosos te cantaremos, Ibarra, leyenda y tradición. Saludos amigos, bienvenidos al programa Desde la Esquina del Coco, que se transmite los días miércoles a esta hora en las redes sociales de FM Ritmo. Hace pocos días, el 6 de agosto, se cumplió un aniversario más del asesinato del presidente Gabriel García Moreno, hecho acaecido en el año 1875. Vale la pena con esta oportunidad conocer más de la vida y la obra del expresidente, aún más si tomamos en cuenta su cercana relación con nuestra ciudad de Ibarra. Pues luego del terremoto de 1868, el gobierno de ese entonces, presidido por Javier Espinosa, designó a García Moreno como jefe civil y militar de Imbabura, encargado principalmente de las tareas de mitigar los daños del terremoto, auxiliar a las víctimas y emprender en la reconstrucción de los pueblos devastados por el sismo. Estos y otros temas relacionados con el desarrollo de la actividad de García Moreno los presentaremos hoy en este programa gracias a la colaboración de Pablo Rosero Rivadeneira, historiador e investigador. Saludos Pablo, bienvenido. Pablo nos contará los datos históricos del tema propuesto y datos de la personalidad de García Moreno. Una vez más, está ya usted en la Esquina del Coco con los oyentes de FM Ritmo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches en el Ecuador, en América y en el mundo. Buenas tardes, querido Silvio. Muchísimas gracias por este espacio para hablar de la relación entre el presidente García Moreno y la ciudad de Ibarra, que como bien lo decía usted, pues García Moreno permitió y ayudó sobre todo para que la ciudad pueda resurgir nuevamente luego del terremoto de 1868, que es quizás el desastre natural más grave que ha enfrentado nuestra ciudad hasta el día de hoy. Recordemos que ese terremoto fue catalogado como el más mortífero de los ocurridos en el Ecuador desde que se tiene memoria hasta esa fecha. Pablo, ¿quién fue García Moreno? Conozcamos su personalidad. Bueno, Gabriel García Moreno nació en Guayaquil el 24 de diciembre de 1821. De hecho, este año se va a celebrar los 200 años del nacimiento de García Moreno. A mi modo de ver, ha sido quizás el hombre público más importante que ha dado el país. Realmente su obra es extraordinaria y también no deja de ser polémica, sobre todo por algunos mitos que han pasado a la historia y que justamente en este programa los vamos a poder ir aclarando, porque
por ejemplo, en especial aquel mito relacionado con su muerte, justamente, ¿no? Existe un mito que habla de que la muerte de García Moreno fue provocada por un lío de faldas. Eso lo veremos más adelante y vamos a ver que no es así. Pero otro de los mitos y uno de los principales, digamos, es que García Moreno fue un niño maltratado por sus padres. Todo esto se origina en dos libros que son ficción histórica, no son historia real, son literatura. Un libro es El Santo del Patíbulo, de Benjamín Carrión, que mucha gente seguramente lo conoce. Carrión recurre a fuentes históricas, pero también no deja de contar muchas cosas que no están comprobadas y que son ficción. Y él sobre todo dedica amplios capítulos a este mito, ¿no? de un niño maltratado, un niño cuyos padres le obligaban, por ejemplo, a permanecer bajo la lluvia para que supuestamente se haga más fuerte, o le obligaban a estar frente al cadáver de una persona para aumentar su valentía. Todo eso, Silvio, no tiene un asidero histórico firme y ha ido deformando la figura de este expresidente. El otro libro es aún peor, a mi modo de ver, desde el punto de vista netamente histórico. No soy yo quien para juzgar la calidad literaria. Y me refiero a Sé que vienen a matarme, de Alicia Yanes Cosío, que es una novela. Y entonces, como tal, pues su autora está en todo su derecho de recurrir a la ficción, pero no es historia, y el problema es que estos dos libros han pasado como si fueran historia real. Y como si eso cuando fuera... ya se pasa al género de novela, se da pábulo en muchas ocasiones a la imaginación. Así es, pero nosotros los lectores debemos ser conscientes de que eso, lo que estamos leyendo, es ficción, no es historia. Claro. Entonces, yo le decía a Silvio, como si esto fuera poco, hace unos más o menos 11, 12 años se hizo una producción televisiva en la cual, basados en el libro de Alicia Yanes Cosío, se presentó a un García Moreno totalmente deformado. Un García Moreno sanguinario, cruel, vengativo, una persona realmente para tenerle miedo. Y eso, pues, no está empatado con la verdad histórica. Si bien es cierto que también, pues, García Moreno, como todo o cualquier ser humano, también tuvo sus errores y tuvo grandes errores. Y en este programa quizás vamos a ver algunos de esos errores. Pero la idea de este programa es intentar aproximarnos a aquello que no ha pasado a la historia y que, sin embargo, tenemos base documental para afirmar que no es tan así la figura de García Moreno como nos la han pintado, como un hombre fanático, un hombre tiránico, un hombre sediento de sangre. Eso es absolutamente falso. Conozcamos entonces pormenores de la infancia de García Moreno, sabiendo primero quién fue su madre. Claro. Mercedes Moreno Butrón de Santiesteban, una dama de la aristocracia guayaquileña, pero sin embargo era una familia con una economía bastante austera y con problemas económicos serios. Tan así que García Moreno, en su adolescencia, es enviado a Quito a continuar sus estudios en el convictorio de San Fernando. Y cuando llega a Quito, él se hospeda en la casa de unas señoritas Betancourt, que eran hermanas de un fraile mercedario que era amigo de su mamá. Y se dice que en esa casa él vivió muchas privaciones, ¿no? Era una de las facetas de García Moreno que no ha trascendido, es justamente su austeridad. Era un hombre realmente de una disciplina y una austeridad impresionante. Sus biógrafos dicen que él era un hombre que se levantaba a estudiar a las 3 de la mañana cuando era joven, cuando estaba en el colegio, en la universidad. Se levantaba a 3 de la mañana a estudiar y para ahuyentar el sueño metía los pies en una lavacara de agua fría, ¿no? Un hombre excesivamente disciplinado, excesivamente exigente consigo mismo, que por eso logró lo que logró, que no era nada fácil.
hay que situarse, Silvio, en el momento histórico que García Moreno emerge en la vida pública y en el momento en que llega a la presidencia de la República. El Ecuador salía de una crisis que es una de las más terribles de su historia. Es la del año 1859, en la que se conformaron 4 gobiernos paralelos. Había un gobierno en Loja, uno en Cuenca, otro en Guayaquil y otro en Quito. García Moreno logra subsanar esa crisis y se logra convocar a una convención que lo elige el presidente. Sí, entonces, pues, imagínense, es unificar una nación en esa época, con los problemas que existían, con toda una historia de golpes de Estado, de cuartelazos que venía desde el momento mismo que se funda la República. Entonces hablan mucho del gran mérito que tiene este personaje para la historia del país. De lo que conocemos, García Moreno fue siempre preocupado por los estudios de las ciencias, sobre todo por las exploraciones del volcán Pichincha y sus estudios superiores los había realizado en la Sorbona. Cuéntenos de estas etapas de la vida. Mire, Silvio, estamos hablando de un García Moreno joven que se interesa en la ciencia. Y estaba aquí en el Ecuador un científico, Sebastián Wyss, si no estoy mal, era de no estoy claro si era de nacionalidad inglesa o norteamericana, y con él con García Moreno descendieron al cráter del Pichincha. Imagínense lo que era en esa época, ¿no? Descender al cráter de un volcán activo, porque bajaron al Guagua Pichincha. Y de eso existen incluso algunos trabajos científicos de García Moreno. Ya hay una serie de cartas que las guardamos en el Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, de cartas entre Wyss y García Moreno, donde Wyss incluso se toma algunas confianzas con García Moreno, ¿no? Le hace bromas, incluso llega a hablarle muy familiarmente, ¿no? Entonces eso dice de la gran amistad que tuvieron estos dos personajes. Luego, en un momento dado, García Moreno tiene un encontrón con un ministro, Vicente Ramón Roca. Y el encontrón llega a mayores, pues García Moreno le abofetea a uno de los ministros de Roca, un ministro de apellido Bustamante. Y eso hace que don Gabriel tenga que salir huyendo de Quito porque pues las autoridades lo perseguían. Fue a esconderse primero en Vinces y luego pasó a Europa. Y cuando estuvo en Europa, él pudo estudiar en la Universidad de París, que por cierto, alguien me hacía una aclaración hace unos días. No se puede decir que García Moreno estudió ciencias en la Sorbona, porque la Sorbona es la Facultad de Letras de la Universidad de París. Entonces, García Moreno, donde estudió, fue en la Universidad de París, de Esculoquímica y Cálculo Infinitesimal. También en la Biblioteca Aurelio Espinosa guardamos una serie de apuntes, de anotaciones, e incluso tenemos un documento muy curioso, Silvio, que lo veíamos hace unos días, sobre esta faceta científica de García Moreno, donde él hace una serie de mediciones de la altura, adivine de qué, de la laguna de Puruanta, en Imbabura, cerca de Pimampiro, que usted bien lo conoce. ¿Cómo no? Entonces, imagínense todos estos trabajos desconocidos de García Moreno, ¿no? Que ya en su debido momento, pues, los daremos a conocer con mayor detalle. Aprovechando esa estadía en Europa, pues García Moreno logró desarrollar esta formación científica y se conservan cuadernos de él de esa época, que los tenemos también en la Biblioteca Aurelio Espinosa, de puño y letra suyo, ¿no? Yo conozco incluso un cuaderno de él con apuntes de química en francés, unos apuntes sobre el cobalto. Así es que mire usted cómo este hombre realmente se interesaba por el adelanto también de las ciencias en el país, ¿no? En una época pues donde el Ecuador todavía, como hasta hoy, experimenta un atraso considerable en esa materia respecto de cómo va el mundo. El Ecuador de 1859. Eso es. Convulsionado, en crisis. Fragmentado. ¿Cómo solucionó esto García Moreno? Bueno, él logra poner de acuerdo a todos estos gobiernos provisorios que se habían formado
no, sobre todo con el de Loja, con el de Guayaquil, y luego hay toda una serie había un peligro adicional que era un conflicto con el Perú, para variar, ¿no? Y García Moreno, imagínense, gracias a la ayuda también de un ibarreño, Pedro Moncayo, el talento diplomático de Pedro Moncayo impidió que en ese año se desate una guerra con el Perú. Dígame, Pablo, pero ¿cómo llegaron a empatar García Moreno con Pedro Moncayo si el uno era liberal y el otro conservador? Fue difícil, fue muy difícil y no dejaron de tener sus serias y agudas diferencias. Sin embargo, primaba pues el patriotismo y el interés por el país, ¿no? Y llegaba un momento donde cada cual pues deponía sus posiciones ideológicas y realmente se trataba de buscar lo mejor para el país. Después hubo un distanciamiento con Moncayo, y yo creo que producto precisamente de esas diferencias, pero en ese momento de crisis los dos se unieron a favor de que el Estado ecuatoriano siga existiendo. Y hay cartas igual de Pedro Moncayo dirigidas a don Gabriel y viceversa, donde realmente se tratan de una manera muy respetuosa y siempre con este interés superior que son los destinos del país. Un ejemplo a seguir por los políticos actuales especialmente. Indudablemente. ¿Cuál fue el proyecto político de la primera presidencia de García Moreno? Cuando se convoca esta convención que lo elige a García Moreno presidente, él traza un panorama muy claro, y él en su discurso, cuando él se posesiona ante la Cámara Legislativa, él dice: lanzar al Ecuador con mano vigorosa por la senda de la prosperidad, por medio de la represión enérgica y eficaz del crimen, ¿no? Entonces, y ese era básicamente el resumen de García Moreno. Lo que él se proponía era un Ecuador próspero, un Ecuador que realmente exista como país, porque hasta ese momento era prácticamente una hacienda, ¿no? Flores realmente trató al Ecuador durante los 15 años de florianismo como si fuese una de las haciendas de su esposa, con todo el respeto, ¿no? Y luego vinieron los gobiernos civilistas que medio trataban de poner la casa en orden. Me refiero a los gobiernos de Roca, incluso de alguien que llegó a ser familiar de García Moreno, Azcárate. Pero no lo lograron. Y justamente en uno de estos gobiernos civilistas, en el gobierno de Robles, se produce esta crisis de 1859. Tan grave. Entonces eso hablaba mucho de la débil institucionalidad del país. Y el mérito de García Moreno justamente es dotar de institucionalidad al país. Él logra conciliar los intereses económicos de la costa, de la sierra, con una visión de país. Y comienza además un proceso de modernización del Estado que no se le ha reconocido como se debería. Y uno de esos aspectos en los que él intentaba modernizar al Ecuador era las comunicaciones. Trazó una carretera desde Quito hasta Riobamba, se pretendía que llegue. Entiendo que llegó hasta Ambato. Y además él ya veía que era fundamental unir con una vía expedita Quito y Guayaquil, y él por eso es él el que tiene la idea del ferrocarril que una a Quito y Guayaquil. Y no solo la idea, sino que ya pone los medios y comienzan los trabajos del ferrocarril. Incluso el tendido en el gobierno de él llegó hasta Yaguachi, ¿no? Y creo que incluso un poco más. Y ya luego los demás gobiernos avanzaron un poco más. Y bueno, el gran mérito de Alfaro es haber concluido esa magna obra, ¿no? Y sobre todo lograr trasponer la cordillera, que era el obstáculo natural más importante que tenía esta obra magna del tren. Como alguna vez en alguno de los programas anteriores, con usted, Silvio, alguien lo decía. Así es que, mire, dos grandes hombres opuestos en la ideología, pero con un mismo proyecto, ¿no? El uno lo empezó y el otro lo concluyó. Es también otra de las lecciones para estos días oscuros en política que estamos viviendo. En todo caso, siempre tuvo cercanía con Ibarra, con la provincia de Imbabura, con el norte del país. Tuvo muchas amistades, muchos conocidos, sí, en un escenario previo a lo que vamos a tratar después de pocos minutos, el escenario del terremoto y de la actuación de García Moreno para la ayuda de los sobrevivientes.
pero en este entorno de amistades en la provincia de Imbabura, en esos momentos, también se enemistó con una familia muy importante, los Saldumbide. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, empecemos hablando, antes de hablar de esta enemistad, hablemos de los amigos. García Moreno, uno de los más eficientes colaboradores de García Moreno fue Rafael Carvajal, que era ibarreño, uno de sus ministros. Imagínese, Silvio, que en las cartas entre Rafael Carvajal y García Moreno, me imagino yo que para evitar que les espíen o para evitar que se filtre la información, se escribían en francés. No, había partes en español, partes en francés y hasta en inglés. No, entonces de esa manera despistaban, porque en esa época en el Ecuador pues muy pocos sabían francés o sabían otro idioma. Entonces, mira, ahí está uno de ibarreño muy amigo de García Moreno. Otro amigo, Rafael Carvajal, ¿no? Rafael Carvajal, ministro de García Moreno, ¿no? Si no estoy mal, ministro de gobierno de García Moreno. Luego tenemos a un personaje muy curioso que es Manuel Andrade Marín, sobreviviente del terremoto, que a los días del terremoto, a los 4 días, cuando todavía no se sabía que García Moreno iba a ser nombrado jefe civil y militar, le escribe una carta desesperada a García Moreno y le dice: por Dios, sáqueme de aquí, he enterrado a mis hijos, estoy con he rescatado a mi esposa, a otros hijos los he rescatado de los escombros, he quedado en la mendicidad. Este Manuel Andrade Marín resulta, Silvio, que era papá de Francisco Andrade Marín, que fue encargado del poder hacia el año 1912, quien a su vez es papá de Luciano Andrade Marín, uno de los cronistas más importantes que ha tenido la ciudad de Quito. Incluso tiene un libro muy importante que se llama La lagartija que abrió la calle Mejía, que está basado en una serie de historietas, las llamaba él, historietas de Quito. Entonces, mire también el rol que han jugado los ibarreños y las conexiones que tiene la historia, que son muy interesantes, ¿no? Ahora, pero vale la pena, Pablo, ahora que menciona a los Andrade Marín. ¿Quién de los 3 que usted menciona, le dio el nombre a la parroquia Andrade Marín del Cantón Antonio Ante? Fue Francisco Andrade Marín, encargado del poder, mi querido Silvio. No, el segundo que he mencionado. Ahora hablemos ya de los con los que se enemistó don Gabriel, que son los Saldumbide. Resulta, Silvio, que don Gabriel tiene su primera presidencia, concluye en 1865 y enseguida asume Jerónimo Carrión, ¿no? Y el gobierno de Jerónimo Carrión pues era un gobierno bastante débil, al punto de que hay una anécdota chistosa, que en un momento dado García Moreno se molesta con alguna decisión de Carrión y manda a una persona que se acerca donde el presidente Carrión, imagínense acercarse al presidente de la República, y le dice así, textualmente: excelentísimo señor, manda decirle el señor García Moreno que renuncie inmediatamente a la presidencia. Entonces, y en efecto eso pasó, renunció Carrión, luego se convocó a elecciones, y García Moreno propuso a Javier Espinosa. Y él dijo que iba a ser el mejor presidente, pero lo que pretendía García Moreno era manejarla a Javier Espinosa. Y resulta que Javier Espinosa no se prestó para eso. En ese contexto de esta subida al poder de Javier Espinosa, también se convocó a elecciones para el Congreso. Y los ibarreños escogieron a Julio Saldumbide, al poeta Julio Saldumbide, como su representante. Y eso lo molestó terriblemente a García Moreno. Y hay una carta donde él dice que cómo es posible que hayan elegido a ese fatuo coplero. Al decirle fatuo coplero, él estaba enviando su mensaje despectivo sobre el oficio del poeta Julio. De escritor, pues, ¿no? De escritor, se estaba burlando, era como, consideraba que era un simple hacedor de coplas. Y realmente, pues, como alguna vez con usted mismo, Silvio, conversábamos, Julio Saldumbide es uno de los mayores poetas románticos, un hombre que conocía 5 idiomas, que traducía a Lord Byron, a Goethe, imagínense. Entonces no eran justas las afirmaciones de don Gabriel. Vale la pena recordar que él fue el autor de La égloga trágica, una novela fantástica, ¿no? El papá de Gonzalo Saldumbide, el autor de La égloga trágica es Gonzalo Saldumbide. Hijo del poeta Julio del que estamos hablando. Y
el hijo es el que escribe la égloga trágica. Resulta que en ese contexto Saldumbide es elevado al Congreso y don Gabriel no logra ser electo candidato para el Senado, entonces no logra llegar al Senado y eso le irrita más. Pasan pocos meses, ocurre el terremoto y el gobierno de Espinosa lo nombra jefe civil militar de Imbabura. Llega García Moreno a Ibarra y encuentra que el hermano de don Julio Saldumbide, Manuel Saldumbide, era el gobernador y que se había desempeñado con bastante inoperancia durante la crisis. Y lo destituye inmediatamente. Más aún porque se escandaliza que solamente 8 cadáveres habían sido recogidos por gestiones de la autoridad. Entonces, pero en esa destitución parece que hubo mucho también de esta revancha personal que García Moreno tenía con esta familia Saldumbide, que era una familia más bien de corte liberal, eran liberales católicos. Julio Saldumbide, además, en la primera presidencia de García Moreno, y de ahí también provenía la enemistad, publicó un opúsculo que se llamaba El Congreso, don Gabriel García Moreno y la República, en la que con mucha altura, pero desafía a García Moreno y le dice que está pues adquiriendo todos los poderes y que él, sus grandes prendas, no deja de reconocerle las cualidades de García Moreno, se ven opacadas porque él no escucha. Y porque no tiene la capacidad de dialogar con otras tendencias. Hay un párrafo que yo hace pocas semanas lo posteaba en mis redes sociales, donde realmente es impresionante la altura que mantenían esos políticos de aquella época en el debate, ¿no? Políticos que en lo ideológico eran diametralmente opuestos y sin embargo, ¿qué nivel que mantenían? ¿No? Algo pues lamentablemente muy diferente de lo que ocurre hoy en día. Entonces, mire, Silvio, esas son las raíces de esta enemistad con los Saldumbide, que luego provocó esta destitución del gobernador de Imbabura al momento del terremoto. Y después el gobernador Saldumbide se vio tan ofendido que publicó un documento que valdría la pena leerlo porque es la visión de él. Y este documento se llama una vindicación del gobernador de Imbabura. Y está publicado en el tomo 5 de la monografía de Ibarra, y vale la pena leerlo porque recoge una serie de testimonios y da una serie de datos de esos días tan duros y difíciles que sucedieron al terremoto de 1868. Lectura recomendada por nuestro amigo Pablo Rosero Rivadeneira, historiador, investigador, invitado de lujo en nuestros programas desde la esquina del Coco. Y estábamos pues conversando acerca de la personalidad de García Moreno. Dediquemos, se nos fue la mitad del programa, mire Pablo, dediquemos la siguiente parte ya a lo propuesto para este programa, que es la vinculación de García Moreno con la ciudad de Ibarra, a partir de que en el gobierno de Javier Espinosa se le designó jefe civil y militar de la provincia de Imbabura para aliviar los efectos del terremoto de 1868. ¿Cuál fue la actuación de García Moreno? Claro que sí. Como mencionaba hace un rato, García Moreno pues no había logrado ser electo al Congreso y él se dedicó más bien a su vida privada y arrendó en ese año 1868 la hacienda de Guachalá, que está ubicada en Cayambe, en plena línea equinoccial. Desde la familia Ascasubi siempre fue sí, esa. Justamente. ¿Sí? En esa época pertenecía a la familia Aguirre Montúfar. Era propiedad de Juan Aguirre Montúfar, que era muy cercano, muy amigo de García Moreno. Entonces García Moreno estaba ahí en Guachalá administrando esa propiedad y ocurre el terremoto. La provincia de Imbabura queda incomunicada y imagínese, Silvio, lo difícil que fue mandar la noticia a Quito de lo que había acontecido. El terremoto en Quito mismo provocó gravísimos daños, dejó averías en las principales iglesias, echó abajo torres como la de la catedral, dejó seriamente afectada la torre de la iglesia de la compañía de aquí de Quito, que hubo que derrocarla porque había el riesgo de que caiga encima de la iglesia. Esa torre, de hecho, había sido ya reconstruida por García Moreno, porque 8 años
Sí, 9 años antes, en 1859, ocurre un gran terremoto aquí en Quito que afecta a la torre colonial de la compañía. Luego se la derroca y García Moreno la reconstruye con su propio dinero. Pero esa torre dura apenas 3 años, porque en 1868 ocurre el terremoto de Imbabura, que nuevamente deja muy sentida la torre y hay que derrumbarla. Entonces, recién la noticia llega a Quito hacia el 22 de agosto, o sea, luego de transcurrido muchos días. Inmediatamente el presidente Espinosa nombra jefe civil y militar de Imbabura a García Moreno, y el decreto por el cual le investiga con todas las facultades para ir al auxilio de las víctimas, le delega al ministro de gobierno de ese momento, Camilo Ponce Ortiz, para que él se dirija a Huachalá y le entregue a García Moreno, como en efecto lo hace. Y eso lo hace el día 24 de agosto, imagínense, ha pasado más de una semana desde el terremoto. García Moreno en ese momento no podía montar a caballo porque había tenido un esguince en el pie, y sin embargo ese mismo momento se organiza y parte esa misma noche. Le notifican a las 5 de la tarde y él en la noche ya estaba en camino. Y organiza un servicio de postas al estilo de los chasquis para mantener la comunicación con el gobierno. Va dejando postas a lo largo del camino hacia Ibarra. La tradición popular asegura que cuando García Moreno estaba en las alturas de Cajas y veía toda la devastación en el valle de Otavalo, etc., él exclama: parece que la tierra hubiera hervido. Llega luego a Caranqui y se pone manos a la obra. Es tan impresionante la acción que tiene García Moreno en Ibarra, que en apenas ¿cuántos días? Una semana y media. El día 30 de agosto ya estaba contenido lo más doloroso de la catástrofe. Estaban organizados hospitales en Otavalo, en Ibarra. Estaba contenido sobre todo los robos, porque luego del terremoto hubo muchísimo robo. También estaba distribuyendo pues los primeros auxilios a los sobrevivientes. Y eso no solo en Ibarra, sino en todo Imbabura. Él iba a lo largo y ancho de la provincia organizando todas estas ayudas. Y en ese mismo año de 1868, cuando ya logra, digamos, organizar y que la provincia adquiera un cierto respiro en medio de esa crisis, se pone ya a pensar en la nueva Ibarra, a comenzar su trazado. Y él dice una frase que es muy hasta enternecedora, ¿no? Dice: desde tal fecha empezaré a reconstruir pobremente Ibarra. Imagínense, yo recalco ese calificativo, pobremente. La ciudad había quedado realmente devastada y no había recursos. Y eso también... ¿Y qué acciones tomó García Moreno para comenzar la reconstrucción? Primero, ¿qué hizo o cómo delineó la ciudad de Ibarra luego del terremoto? Silvio, ese es un tema súper interesante el que usted plantea, porque muchas veces se ha afirmado de que la ciudad de Ibarra pues es como borrón y cuenta nueva, ¿no? Como una planta diferente. Y yo sostengo que no. El esquema de la ciudad se respetó, es decir, hay un plano, Silvio, que alguna vez en algún programa anterior lo proyectamos, sí, del año 1818, si no estoy mal, hecho nada menos que por Francisco José de Caldas, aunque Caldas lo dio a uno de sus discípulos y el discípulo lo publicó con su nombre, pero en realidad es un mapa de Caldas. Y en este mapa uno ve clarito, es las mismas calles, la misma disposición. ¿Qué fue lo que pasó? Que García Moreno lo que hizo es, respetando ese esquema, él lo que hizo fue ensanchar las calles. Entonces, en algunos lados las calles eran sumamente estrechas. Y por eso mismo la mortandad fue tan grande, porque la gente que pudo llegar a salir a la calle era tan estrecha que por el otro lado también le caían los escombros y era sepultada en la misma calle. Entonces, García Moreno, con ese genio visionario que él tenía, él ensancha las calles, ¿no? Y dispone además que se construya un prototipo de casa. Por eso usted verá que la casa ibarreña es una casa muy característica. Usted no encuentra una casa similar en otras regiones del país. La casa ibarreña propiamente es una casa de una sola planta que tiene un gran terreno,
Y además, las calles son anchas, 13 metros dispuso García Moreno que tengan de ancho, precisamente previniendo que puedan existir nuevos sismos, de tal manera que la gente pueda salir a la calle y pueda salvarse, o pueda salir a su huerto, que en su casa, y pueda también salvarse. Entonces, este talento de García Moreno, esta visión de García Moreno, es tan importante que, imagínese, Silvio, si las autoridades hubieran hecho eso quizás en poblaciones como Pelileo o Ambato, no hubiera ocurrido lo que pasó en el terremoto de Ambato del año 49, así de sencillo. Entonces, lo que yo sostengo es de que no es que cambió la traza de la ciudad, sino que García Moreno mantuvo el mismo esquema, ensanchando las calles y enderezándolas, porque las referencias que hay desde la colonia eran que eran calles sinuosas, es decir, calles con curvas, no eran rectas. Y donde más se notó eso fue en la calle Sucre, en la actual calle Sucre. Hay una foto de la iglesia de la Compañía de Jesús, que estaba en el ángulo que hoy en día forma el Banco del Pichincha, en el Parque Pedro Moncayo. Se ve las ruinas de la iglesia y se ve al frente como unos restos de un pilar que bien podría haber sido el soportal de la casa de la familia Gómez de la Torre, pero ahí se ve que el ancho de la calle era muy, muy escaso. Entonces, donde más se dio este ensanchamiento fue en esa zona de la calle Sucre. Y si uno se fija en alguna fotografía que existe de Ibarra antes del terremoto, que es de este fotógrafo norteamericano Camillus Farrand, uno puede ver que da la impresión de que el actual Parque Pedro Moncayo, en esa época Plaza Mayor, era de unas dimensiones un poco más grandes que las actuales. Entonces, hubo esta serie de reformas, pero en sí la forma de las calles, el lugar de las plazas, sí fue respetado. O sea, se hizo una ahí está la rectificación importancia geométrica de la calle Sucre que usted menciona, sí, la sí, actual calle Sucre, sí. porque justamente de allí se tomaron las coordenadas de la nueva ciudad, el delinear de Ibarra a partir de la palmera de lo que hoy es de la esquina del Sucre Coco, y Oviedo, justamente. la esquina del Coco. La esquina del Coco, claro. Esa palmera que estaba ubicada en el huerto de la familia Gómez de la Torre también sirvió de ángulo para este trazado, para este enderezamiento de las calles, ¿no? Sobre todo en esta calle Sucre, ¿no? Que era bastante sinuosa, bastante estrecha. Entonces Pero dice los pobladores sí, de Ibarra, luego del terremoto, como nos dice la historia, se ubicaron los sobrevivientes en el sector de Santa María de la Esperanza. Muchos no justamente, querían volver. sí, hay las actas del Cabildo, ¿no? Donde Y se realmente conoce hay... también que García Moreno fue el promotor de que la gente vuelva, el Sí, promotor del retorno de los habitantes sobrevivientes a su solar antiguo de Ibarra. sí. Recordará, Silvio, que en un programa suyo con el doctor Ayala Mora, él decía, García Moreno dijo, ¿vuelven por las buenas o vuelven al látigo? Y Así fue. palabras más, palabras menos, así fue. Él, imagínese, da una disposición donde dice que le escribe al obispo de Ibarra de ese momento, en 1800, esto ya en 1872, y le dice, Monseñor, agradezco su colaboración para bajar a Ibarra antes de la Pascua. Dice, he dispuesto que los empleados públicos bajen a la ciudad el día 22 de abril a trabajar en los edificios que están construidos, o si no, en tiendas de campaña, pero tienen que bajar. Entonces, ya con eso, pues no quedaba otro recurso que bajar. Y claro, no todos estaban de acuerdo. Algunos incluso ya tenían, pues, mal que bien su casa hecha en La Esperanza y les obligaban, se destruyó la población de La Esperanza y obligaron a la gente a bajar. Pero también había un gran número de ibarreños, pues, que por mencionar solamente dos, ¿no? El canónigo Mariano Acosta y el profesor José Nicolás Vacas, que ellos abogaban por regresar, pues, y no solamente por una cuestión afectiva de su terruño, sino también por una cuestión práctica, porque se decía que en La Esperanza tenían problemas de acceso al agua. Y yo me imagino que también en esa pobreza que estaba la ciudad, había que aprovechar, pues, también un poco el material que quedaba de construcción de los escombros, ¿no? Aprovechar eso para poder levantar de nuevo la ciudad, como en efecto sucedió. Y ahí vemos que en algunos edificios públicos
se reciclaron, por así decir, los escombros del terremoto. Entonces, qué sé yo, piedras de la compañía aparecieron en la catedral, los mismos altares que eran de la compañía, lo hemos hablado otras veces, luego sirvieron para la catedral, etcétera, ¿no? Y en donde actualmente está la ciudad, el sitio de origen de la fundación de Ibarra, había dos ríos que deben en ese tiempo haber sido correntosos, el Tahuando y el Ajaví, Claro. que recorrían de sur a norte a los costados de Ibarra. García Moreno fue un hombre de posibilidades, un hombre rico, pero se dice que fue muy honrado y muy caritativo. Sí, un hombre escrupulosamente honrado, Silvio. O sea, él no toleraba ningún acto de corrupción de sus colaboradores y era sumamente severo en castigar el menor indicio de corrupción. Y él mismo, hasta sus más encarnizados detractores, le reconocen esa cualidad de ser un hombre muy pulcro en el manejo de las finanzas públicas. Y claro, como él tenía pues sus posibilidades, cuando hacía falta dinero para las obras públicas, él ponía de su bolsillo, como el caso que yo mencionaba hace un rato, se había caído la torre de la iglesia de la Compañía de Quito, había que reconstruirla, no había dinero, y él manda a que con su propio dinero se reconstruya. Lo mismo pasó en Ibarra, alguna cosa que hacía falta para la reconstrucción de la ciudad, él ponía de su parte. Entonces, es por eso que yo digo que los ibarreños debemos estar muy agradecidos con Gabriel García Moreno por toda este tesón que él desempeñó para que la ciudad recupere su crecimiento y vuelva a resurgir de las cenizas que quedó luego del terremoto. Un gran recuerdo de la generosidad personal de García Moreno para la ciudad de Ibarra se lo conserva aún en la catedral. Claro, el órgano de la catedral, donado por García Moreno. Donado por García Moreno, pero Sí. Importado desde Alemania. Así es un órgano muy, muy, muy antiguo, desde una casa comercial alemana, y pues entiendo que hasta hoy está en funcionamiento. Creo que sí funciona todavía. Alguna vez hace no muchos años lo escuché todavía. Creo que habría que afinarlo un poco, pero todavía está en funcionamiento. Y le cuento algo, Silvio, y esto una anécdota un poquito personal que también usted de alguna manera está implicado. Hubo un caso, pero esto ya en el año 45, ya en el siglo XX, en que uno de los organistas de la catedral roban los tubos de estaño. Recordemos que este es un órgano de tubos, ¿no? Claro. Precisamente para el sonido. Y se roban los tubos y el otro organista se da cuenta y denuncia, ¿no? Entonces, claro, se arma todo un escándalo porque se han robado los tubos del órgano, no sé cuántos tubos de estaño. Se habían robado para fundirlos y vender el metal. Y el vicario general de la diócesis, que era Liborio Madera, le pide a su papá, a don Abelardo Morán, que sea perito Le pidió al papá de él, que era don José Liborio Madera. No, a su papá Abelardo Morán le pidió, hay un documento en el que le piden que sea perito. Está hablando entonces de su papá, de usted, Silvio. Sí. De su papá. De un testimonio, de una escritura que había que hacer, reconocimientos. Sí. Cuéntenos. Entonces, le piden a don Abelardo Morán que él dé testimonio, que él conocía muy bien de estos temas, de cuántos tubos se habían sustraído, qué faltaba, cuál era el daño que había existido en el órgano de la catedral, y en efecto él da un informe, ¿no?, que luego sirve para todo el proceso judicial que hubo contra este personaje que sustrajo los tubos de ahí de la catedral. Entonces, mire, una anécdota simpática en relación a este órgano donado por García Moreno. Si eso ocurriera hoy en día, sería hasta un delito patrimonial, ¿no es cierto? Porque se atenta a un bien. De lo que yo conozco, ese órgano funcionaba con fuelles que se los accionaba con pedales, ¿no? Claro. Pero pasó el tiempo y el órgano pasó ya a ser movido a través de un generador eléctrico que le proveía pues del
fluido de aire necesario para su funcionamiento. Y también puedo contar que un buen amigo nuestro, Ronald Mosquera, cuando ejercía funciones de tesorero en la curia diocesana, se encargó de encontrar a la casa constructora de ese órgano en Alemania. Qué maravilla. Tomó contacto con ellos y vino un técnico alemán de la misma casa que construía todavía esos órganos a repararlo y a ponerlo a full, como se dice. Eso es, qué maravilla saber esto y ojalá esto también de alguna manera sea un llamado, ¿no? Para las autoridades eclesiásticas, para recuperar esa belleza del órgano, no solamente como un instrumento para ver, sino escucharlo también. Qué bello sería, ¿no? En Semana Santa tener un recital de órgano, música sacra con el órgano de la catedral donado por García Moreno, eso sería una cosa espectacular. Así es. Bueno, hemos conocido ya un poco de la relación de García Moreno con la ciudad de Ibarra, especialmente en la época del terremoto y de la reconstrucción de nuestra ciudad. Vamos conociendo más en los minutos que nos quedan, que son realmente pocos, cuando la conversación con usted fluye tan agradablemente, pues el tiempo se pasa volando. Conozcamos más de García Moreno. Claro que sí. Hay otro mito, luego del que se contó al comienzo de este programa, el supuesto amorío con la esposa de Rayo, el autor del asesinato. El asesinato. Ese es el mito más extendido, Silvio. Cuando uno habla de García Moreno, casi que es ineludible que la gente diga, claro, que le mató porque se metió con la esposa. Eso no es así. ¿Qué es lo que sucedió, Silvio? Lo que se conoce es que eran antes muy amigos García Moreno y Faustino Rayo. Bueno, digamos, había una relación de colaboración que databa ya de algunos años atrás. Parece ser que García Moreno lo conoció a Rayo cuando en la primera presidencia de García Moreno hubo dos guerras con Colombia, ¿no? Las cuales las perdió García Moreno. Entonces parece que en uno de esos combates él conoció a Rayo, que por algunos problemas en su país, en Colombia, él había venido al Ecuador. Luego, en la segunda presidencia de García Moreno le delega gobernador del Napo a Faustino Rayo, pero además con un encargo de conducir hacia el Napo a presos políticos, que don Gabriel pues a veces los desterraba o los confinaba en el oriente, sobre todo a algunos curas de vida poco ejemplar, él los desterraba, porque uno de los proyectos que él tenía era la reforma del clero, que de eso sería muy extenso hablar ahora, hablaremos en otro momento si hay oportunidad. Entonces había esta relación, pero pasa algo. La gente dice, claro, le nombró gobernador del Napo porque le convenía tenerlo lejos para él estar con la mujer de Rayo. Pero resulta que no es tan así, porque hubo denuncias de abusos de Rayo en la Amazonía, sobre todo de abusos contra los indígenas a los que les extorsionaba. Básicamente, Rayo se estaba haciendo rico a partir de la extracción de la pita, que era una fibra, ¿no? Muy útil en aquella época. Y los misioneros del Napo, jesuitas, ellos escribían, García Moreno, decían, este señor está aquí haciendo y deshaciendo, se está haciendo rico a base del esfuerzo y de la explotación de la gente. García Moreno se entera de esto y le ordena, o mejor dicho, le prohíbe a Rayo volver al Napo. Y eso provoca también la ira de Rayo, que estaba pues perjudicado en sus intereses económicos. Y esto, imagínense, esto que estoy diciendo yo, lo afirma nada menos que Roberto Andrade, en un libro que es muy interesante leerlo, que se llama Autobiografía de un perseguido. ¿Quién era Roberto Andrade? Roberto Andrade era uno de los jóvenes complotados para el asesinato de García Moreno, porque no solo fue Rayo fue el ejecutor y el que entró en escena y con el machete, pero todo esto hubo una conspiración de un grupo de jóvenes liberales. Y yo presumo, Silvio,
que también hubo infiltrados ahí del gobierno de García Moreno. Es decir, la muerte de García Moreno le convenía a algunos de sus propios colaboradores. Y en concreto al que más le convenía era a su ministro más cercano, que era Francisco Javier Salazar, ¿no? Porque resulta muy extraño, Silvio, la muerte de García Moreno. Quien quiera que conozca el palacio de Carondelet, ¿cómo es posible que están asesinando al presidente en la entrada del palacio y a 20 metros que estaba el cuartel? Nadie escucha nada, nadie sabe nada, la guardia sale más tarde cuando ya todo se ha consumado. Entonces eso daba mucho para pensar, y los empleados tampoco escuchan nada. En esa época, ahí mismo en Carondelet funcionaban los ministerios. El mismo Francisco Javier Salazar estaba ahí el momento del asesinato, tampoco escucha nada, sale mucho más tarde. Entonces hay una serie de puntos oscuros que hay en este caso. Pero volviendo al tema de este mito de la esposa de Rayo, este hecho de que García Moreno le prohíbe a Rayo volver, a mi modo de ver, desbarata ya esta posibilidad, ¿no? Pues porque si le convenía que tenerlo lejos, García Moreno hace todo lo contrario. Y el mismo Roberto Andrade, que digo es uno de los complotados y uno de los asesinos de García Moreno, él menciona que sí hubo un intento, pero que no se consumó. Y luego cuando él trata de argumentar en qué se basa para decir esta hipótesis sobre los amores de García Moreno con la esposa de Rayo, él dice que escuchó en una conversación en Lima de algunos desterrados ecuatorianos que estaban en Lima esto. ¿Y de quién lo escuchó? Lo escuchó de un señor José de la Pierre, que da la casualidad que era nada menos que esposo de Marieta de Ventimilla, famosa. Y Marieta de Ventimilla resulta que por razones que sería muy largo contar ahora, tenía inquina y resentimientos personales contra García Moreno. Entonces, eso hace que esta fuente sea por lo menos dudosa. Por lo menos dudosa. Entonces, a ver, Pablo, verá, en las redes sociales, sí. Clever Hugo Pozo Cadena preguntó, sí. Yo me pregunto, ¿qué pasó con la persona que asesinó a García Moreno? Pues murió antes que el mismo García Moreno. Luego del asesinato, García Moreno queda ahí en la plaza. Sale la guardia mucho después, Rayo, y lo que esperaban este grupo de jóvenes confabulados era que haya un pronunciamiento a favor de ellos. Ellos iban a dar una revolución, un golpe de Estado, y esperaban que los miembros del cuartel les respalden. Es más, habían hecho las negociaciones con el comandante del cuartel para que les respalde, pero resulta que no, salen los soldados y ven que lo contrario, les comienzan a perseguir. Entonces Rayo comienza a escapar, y hay un soldado que le dispara a Rayo y lo mata, ahí mismo en la plaza. Y este soldado resulta nada menos, Silvio, que era compadre de Abelardo Moncayo, que era otro de los complotados en el asesinato de García Moreno. Entonces Rayo muere incluso antes que el mismo García Moreno. García Moreno, luego de ser macheteado, es trasladado a la Catedral de Quito, que está diagonal al Palacio de Gobierno, y en el altar de Nuestra Señora de los Dolores fallece. Rayo, su cadáver queda ahí en la plaza, y a la tarde de ese día es arrastrado. Desde ahí hasta el cementerio de San Diego hay un grupo de personas que lo arrastran a Rayo y lo van a botar al cementerio de San Diego. Eso es lo que pasa con este tristemente célebre Faustino Lemus Rayo. En la conversación en las redes sociales que yo he comentado, interviene también Ernesto Alarcón, que da cuenta de que el soldado era de apellido López. ¿Qué conoce usted acerca de esto? En efecto, es un soldado de apellido López, compadre, como digo, de Abelardo Moncayo. Eso es correcto. Terminemos el programa, mi estimado Pablo, dando a conocer, pues, qué es lo que sucedió durante... ¿Cuánto tiempo gobernó el país García Moreno y cómo estuvo el Ecuador en ese mandato? Bueno, García Moreno estuvo en el poder desde 1860, incluso antes, si consideramos este gobierno provisorio del que él mismo formó parte en esta crisis de 1859. Pero hablemos de que oficialmente desde el año 60 hasta el 75, o sea, fueron 15 años
de dominación garciana, porque también él intervenía activamente en la política en los gobiernos intermedios que hubo, ¿no? De Jerónimo Carrión y también de Javier Espinosa. De hecho, García Moreno, su segundo mandato es a consecuencia de un golpe de Estado contra Javier Espinosa. Fue una época, a mí me gusta mucho cómo enfoca el periodo garciano Simón Espinosa Cordero, famoso analista y escritor. Y él dice que el periodo de García Moreno produjo mucho progreso material en el país, pero a costa de una merma en las libertades civiles. Y él opina incluso más, él dice que para dar un efecto duradero, el proyecto de García Moreno necesitó por lo menos de 15 años más de aplicación continua. Y lamentablemente la muerte de él, de una manera tan violenta, lo único que logró fue polarizar a la clase dirigente del Ecuador en dos tendencias irreconciliables, ¿no? Y eso más adelante fue tan encarnizada esa diferencia cuando se produjo la Revolución Liberal, que también es verdad que la Revolución Liberal pues trajo nuevas ideas, nuevos aires, digamos, al Ecuador. Pero ese periodo de García Moreno, sin duda alguna, se caracterizó, yo diría, por tres cosas: administración honesta de los recursos públicos, progreso material, y también un esfuerzo por unificar al país, que eso es muy importante verlo en la perspectiva del siglo XIX, ¿no? Un país tan fragmentado, tan dividido, y dotar de una institucionalidad al Ecuador. Para mí esos son los tres puntos positivos de García Moreno, y yo prefiero quedarme con los positivos, porque de los negativos también podemos hablar, pero cuando vemos la trayectoria de los personajes históricos, creo que es necesario rescatar cuánto han hecho de positivo por el desarrollo del país. Especialmente la gratitud debe provenir de los ibarreños. Sin duda alguna. Usted ha comentado en este programa, Ibarra le debe mucho a García Moreno luego del terremoto de 1868. Y yo quisiera concluir, Silvio, si me permite un segundito, con una anécdota que hemos descubierto hace unos días en la Biblioteca Ecuatoriana con el padre director. Encontramos una carta de la mamá de García Moreno, cuando García Moreno todavía era joven, era estudiante, y parece que García Moreno tiene un accidente con un arma de fuego, ¿no? Y se hiere, creo que en la pierna, y el accidente parece que es grave. Y doña Mercedes Moreno le dice, textualmente le dice, que espera que ese accidente que había tenido con una pistola, le sirva de lección a su carácter atolondrado, y que ella esperaba estar en Quito, que deseaba estar en Quito para incautarle todas las armas de fuego que tenía don Gabriel. Entonces, Silvio, miren, madre es madre en el siglo XIX y siempre. Así es. Gracias, Pablo, por haber presentado esta visión de la vida de García Moreno, de su personalidad y de su obra en el poder durante todo ese cúmulo de años que estuvo vinculado al mandato en lo que es el Ecuador de ese tiempo, y sobre todo por haber enfocado hoy el tema de todo lo que hizo García Moreno por la ciudad de Ibarra luego del terremoto de 1868 hasta 1872, cuando la ciudad volvió a nacer en el sitio original mediante ya el decreto oficial de las autoridades. Poco a poco, García Moreno, luego del sismo, logró que los sobrevivientes que se asentaron en Santa María de la Esperanza comenzaran a volver a Ibarra, a la Ibarra de antes. Y ya en el 1872 se consumó esta realidad, para felicidad de todos quienes habitamos en esta linda ciudad que es paraíso realmente en la provincia de Imbabura y en el Ecuador. Y que gracias, los que estamos fuera siempre la extrañamos. Sí. A usted, Silvio, gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos siguieron en este programa a través de las redes sociales de FM Ritmo. El programa se reprisa los domingos, los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana en la señal abierta de Radio Ritmo FM
para la Sierra Norte ecuatoriana. Gracias a la coordinación y difusión del programa a través de la producción de Silvio Miguel Morán. Hasta otra oportunidad cuando estemos nuevamente en otro tema para conversar desde la esquina del coco. Hasta entonces. Estos han sido los comentarios de hoy desde la esquina del coco. Radio Ritmo les invita a un programa similar la próxima semana para conocer más de Ibarra, la ciudad que no olvida el ayer y se proyecta a la conquista del mañana. Desde la esquina del coco. Del Taytaybamura se ve radiante tu luz, Ibarra la más querida de las bellezas